Bienvenidos queridos hermanos, hoy lunes 4 de mayo, hemos iniciado este mes con mucha alegría y ya estamos aquí en Espíritu Canal, dispuestos a hacer oración en esta oportunidad por todos los seminaristas, por todos los hermanos que pues se sienten llamados a la vida sacerdotal y están entregando su vida al Señor. Les pido, queridos hermanos seminaristas, que no se desesperen, que tengan la paciencia y el amor ante su llamado vocacional. Pedimos por cada uno de ellos para que perseveren, porque necesitamos más pastores y pastores santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por todas las vocaciones sacerdotales. Tú sabes, Señor, que necesitamos más sacerdotes y que poco a poco en la historia del mundo ha habido menos vocaciones, porque el mundo ofrece muchas cosas que distraen a los auténticos, aquellos llamados al servicio de ser pastores. Te pedimos por cada uno de ellos en las diferentes etapas en que se encuentren de su formación. Es difícil, es duro, pero vale la pena seguir adelante para entregar la vida por amor al servicio de la iglesia. Pido por cada uno de ustedes, muchachos, sigan adelante, tienen toda mi oración y le pido al Señor que les dé fortaleza a ustedes y a sus familiares en todas las circunstancias en las que se encuentren para que perseveren en esta vocación llamada a la santidad. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya comenzamos, Espíritu Canal. Hoy te reconozco mi dueño, desde ahora hasta el fin. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las reconozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta ocasión el Santo Evangelio nos recuerda aquel pasaje donde dice que Dios no le gustaba la idolatría, porque los del pueblo de Israel no sabían cómo era Dios. Ahora en este Evangelio Jesús nos dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, podemos conocer al Padre gracias a Jesús. De hecho, esa es una de las tareas importantes que Jesús viene a realizar: revelarnos al Padre. Y bueno, pues surgen muchos títulos muy populares sobre Jesús de nuestra parte. Por ejemplo, le llamamos Diosito, le llamamos el hermano mayor, nuestro hermano, nuestro amigo. ¿Cuál de estos títulos es el correcto? Pues todos. Sí, es cierto que es nuestro hermano mayor porque es el único y el primer hijo natural de Dios. Todos los demás somos adoptados por Dios porque primero fuimos criaturas. Ya después de nuestro bautismo nos convertimos en sus hijos. Y por otro lado está bien decirle Diosito, ¿por qué? Porque es Dios Hijo, ¿verdad? Es cierto, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Es amigo también porque viene a revelar en su amistad y amor a todos sus discípulos. Por eso dice: ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Estos títulos están correctos, está bien dicho, pero sí tenemos que entender muy bien que Jesús viene a revelarnos al Padre. Es Dios Hijo el que se encarna en María, es el que viene a pisar el mundo, es el que viene a entregar toda su persona para salvarnos. Y entonces de esta manera nos dice: si queremos tener contacto con Dios, ténganlo conmigo, yo les voy a revelar al Padre. Yo también soy Dios. Y es cierto, quien me ve a mí, ve al Padre. El problema está en que no lo reconocen como el verdadero Dios por quien se vive. Muchos dudan, muchos dicen que no tiene nada que ver Jesús con sus vidas actuales. Incluso les cuesta trabajo, sobre todo en su tierra, la evangelización. Bueno, pues la oportunidad que tenemos en este Evangelio es precisamente eso: reconocer que Jesús es Dios y que viene a revelarnos el amor infinito del Padre. Aceptándolo en nuestra vida, esta misma se transformará. Bendito sea el Señor.
El tema de hoy, queridos hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, tomado del amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos como fundamento el Éxodo 20 del 2 al 5 y el Evangelio de San Mateo capítulo 4 verso 10. Vamos a entender qué quiere decir este mandamiento. Estoy tomando el Catecismo de la Iglesia Católica en alguno de sus números a partir del 2088 en adelante. Primero nos habla que la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado. Existe la incredulidad, que es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario a prestarle asentimiento. Por un lado se llama herejía a la negación pertinaz después de recibido el bautismo. Y después tenemos también otra palabrita que se llama la apostasía. La apostasía, hermanos, es el rechazo total de la fe cristiana. Asimismo, el cisma, que quiere decir rechazo a la sujeción del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. También el pecado contra el primer mandamiento atenta contra la esperanza. ¿Por qué? Porque hace presencia de desesperación o presunción. Hay dos clases de presunción. La primera de ellas es la presunción de capacidades. Como yo soy muy capaz, no necesito a Dios para ser feliz, no necesito a Dios para salvarme, yo puedo solo. Esa es una presunción. Y hay otra presunción que incluso cree tanto en su amor y misericordia divina que no tiene necesidad de conversión para recibir la gracia. O sea, es decir, no necesita cambiar para recibir la gloria sin mérito. Haga lo que yo haga, pues me voy a salvar. Una especie de predestinación. Por otro lado está también la indiferencia. O sea, no vivo como si, no me importa si Dios vive o no, si existe o no. Descuidas o rechazas la consideración del amor divino, desprecias la acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o niega a reconocer la caridad divina y a devolverte amor por amor. Existe también la tibieza, que es una vacilación o una negligencia a responder ante la petición de Dios, como que sí, como que no, hoy sí, hoy no, no hay una constancia. Existe también la asedia o la pereza espiritual, que llega a realizar un deterioro tal en la persona que ya todo lo que implica divinidad, oración, entrega, pues viene por la borda porque no hay intención de luchar, de mantenerte de pie ante las cosas espirituales. Y bueno, pues ahí hay orgullo, ahí se siente un menosprecio por las cosas de Dios, hay una aberración a las cosas de Dios. También la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe. Solo a Dios hemos de adorar. Nada de que te adoro, mi amor. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que lo imponen. Afecta el culto que damos al verdadero Dios cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Si yo le sobo la pancita al santito, si yo me compro el tal amuleto, la tal medallita, o sea, como si fueran cosas mágicas, ¿no? No implica una conversión. ¿De qué me sirve que yo traiga el escapulario de la Virgen del Carmen si no cambia mi vida? No voy a recibir las promesas que la Virgen del Carmen realiza hacia quienes lo portan, nada más por portarlo, sino aquí tiene que haber una verdadera conversión y una vida cristiana. Asimismo, ¿verdad? Entonces se hace una cuestión mágica, atribuye su eficacia a la materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales. Algo así como unas fórmulas, ¿no? Voy a rezar para que por esa fórmula reciba lo que yo estoy pidiendo, sin más, sin cambiar mi estilo de vida, permaneciendo en mi error y pecado, etc. La idolatría, decíamos, es tener ídolos, oro y plata, obras de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. El politeísmo, tener muchos dioses, a lo mejor no porque le des superpoderes a las imágenes, pero hay quien dobla sus rodillas
delante del dinero, Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener el dinero. Por un lado, la corrupción, el robo, por otro lado, el asesinato, con tal de tener dinero, recursos materiales, bienes personales, se puede llegar a manchar las manos de sangre. Eso es, por ejemplo, una idolatría. La adivinación y magia es toda curiosidad malsana al respecto. La imprevisión puede construir una falta de responsabilidad en contra de la actitud cristiana. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Por eso les decía en otro video, nada de horóscopos, nada de cartas, nada de ese tipo de cosas. Otro término, la irreligión. La irreligión es el sacrilegio y la simonía, la acción de tentar a Dios. Hay quien reta a Dios, a ver si eres Dios, haz lo que yo te digo, si verdaderamente eres Dios, demuéstrame tu presencia. Esas son las palabras de Satanás, que en el momento de la tentación en el desierto le decía así: si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Una tentación a Dios, es un grave pecado. No tentaréis al Señor tu Dios. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y otras acciones litúrgicas. Es irrumpir, robar en un templo, robar la hostia, por ejemplo, realizar actos, en verdad, que rayan en lo burdo, en la falta de respeto hoy en día, a razón de los chistes o videos o queriendo pues parecer graciosos. Se viola terriblemente la cuestión del sacrilegio. Es terriblemente la cuestión del sacrilegio porque hacen mofa de las cosas más sagradas. En eso sí tenemos que tener cuidado. Una cosa es un chiste que podamos contar y otra cosa es algo que ya raya en lo sacrílego. Y la simonía se define como la compra-venta de las cosas espirituales, la compra-venta del Espíritu Santo. Simón el mago quería, a razón de dinero, comprarles a los apóstoles su capacidad que tenían de sanar enfermos, de resucitar a los muertos, de perdonar pecados, y obviamente pues no hay dinero en el mundo que alcance para comprar las cosas sagradas, ¿no? Por un lado, ¿verdad? Es cierto que tenemos que tener cuidado al respecto, porque luego dicen, ¿cuánto por un bautismo? No existe dinero que pueda pagar un sacramento. El sacramento no se vende, el sacramento se da gratuitamente. El dinero que se solicita o el apoyo económico, la ofrenda, el donativo, es propiamente, ¿verdad?, para otras cuestiones. Es cuestión de mantenimiento de la casa de Dios, de mantenimiento del culto, por supuesto de las personas sagradas. Pero en verdad no alcanzaría la sangre de toda la humanidad para poder pagar uno solo de los mandamientos, uno solo de los sacramentos. Esto no se vende. El ateísmo rechaza o niega la existencia de Dios, su pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar a veces disminuida en virtud de las intenciones o circunstancias, ¿verdad?, según la historia de cada persona. Entonces, promover el ateísmo es también un grave pecado. El agnosticismo, que de alguna manera acepta a Dios, pero acepta también cosas curiosas, extrañas, que rayan en situaciones de superación personal, que rayan en cuestiones más humanas que en las verdaderas propias divinas, ¿verdad? Hemos hablado acerca del culto correcto a las imágenes, del cuidar, no darle superpoderes. Hemos hablado también de que las imágenes solo representan, y venerar una imagen es venerar y reconocer a quien representa. El primer mandamiento entonces es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que ama más su coche, más su cartera, más a sus hijos, más a su esposa, más a sus bienes. Y decía el Señor, aquel que ame más otras cosas que a Dios no es digno de Dios, incluso a sus padres. Y no dice que sus padres no sean valiosos, sino dice, el amor más grande que tengas en este mundo, por encima tiene que estar Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento de la ley de Dios. Los santos que hoy celebramos, y muy especialmente en esta diócesis de Azcapotzalco, nuestra sede, nuestra catedral: Santos Felipe y Santiago apóstoles, ambos mártires obviamente. Son los dos apóstoles galileos. La palabra Felipe significa aficionado a los caballos. Felipe nació en Betsaida, al lado del lago Tiberíades.
Es de los primeros llamados junto con Pedro y con Andrés. Tenemos algunos testimonios de lo que dijo Felipe en la Sagrada Escritura. Hay algunos pasajes que presentan su participación dentro de los momentos de la salvación. Por ejemplo, algunas de sus frases. Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que a todos les alcance un pedacito. Esa es una de sus frases. Otra, Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el Evangelio del día de hoy. También Felipe estuvo presente en la conversión del eunuco, le explica la Sagrada Escritura y además lo bautiza. Él permanece sus restos ahí en la Basílica de Roma, ¿verdad? Y también dicen que es un gran patrono, es un intercesor para ahuyentar a los anfibios y también a las serpientes. Santiago el Menor, la palabra Santiago significa Dios protege, es hermano de San Juan, hijo de Alfeo, el primer mártir apóstol, arrojado del templo y después acabado a pedradas. Recuerden que hace algún par de videos hablábamos de cómo murieron los apóstoles. Él fue arrojado del templo y como no se acababa de morir, lo terminaron aventándole piedras. Él fue austero, le decían el justo, también le decían el más bueno. Se le apareció Jesús antes de su ascensión. Y bueno, los judíos fueron grandes personas que tomaron sus enseñanzas, muchos de ellos se convirtieron, tomaron sus instrucciones. Él llevó grandes conversiones en sus viajes, ¿verdad? Estuvo en diferentes partes y logró la conversión de muchos. Fue el primer obispo de Jerusalén. San Pablo lo llama columna, no es por mucho, ¿verdad? Es por tanto que realmente significa patrono de los que fabrican sombreros y los farmacéuticos. Alivia los sufrimientos de los agonizantes, especialmente, ¿verdad?, de aquellos que están a punto de entregar su vida al Señor por una enfermedad. Mártir en el año 62. Estos dos santos apóstoles que aparecen juntos, unidos, son los santos que recordamos en este día y que llevan por nombre nuestra catedral de la diócesis de Azcapotzalco, Santos Felipe y Santiago, apóstoles y mártires. En el chiste de esta ocasión, resulta que el padrecito estaba en la homilía y un poco enojado, ya saben, algunos de mal carácter que casi no suele haber en las parroquias, y tenía una plumita de ave y decía: estoy muy enojado porque hay muchos pecadores aquí, pero hay uno que es más pecador que todos, y ahorita que sople esta plumita, al que le caiga, ese es. Y sopla la hojita, la plumita, ¿verdad?, el ave, y empieza a volar con el aire, y todos empiezan a verlo así, ahí viene, y se empiezan a hacer a un lado, a otro, y de repente la hojita empieza a ser aventada por el viento y dan la vuelta. ¿Y qué creen? Le cayó al padre en el hombro. El padre, muy nervioso, se quedó viendo a todos los demás, vio la hojita, veía a los demás y dijo: ok, va de nuevo. En las curiosidades de la Iglesia Católica, las advocaciones de Santa María. Figúrense ustedes que la condición popular, las tradiciones de las gentes, dicen o suelen pensar que las vírgenes son diferentes, que no es lo mismo decir Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que decir Nuestra Señora de Fátima, que decir Nuestra Señora de Montserrat, a la Asunción de María, o la Dolorosa, o la Virgen de Guadalupe, como que son diferentes. Hay quien ha llegado a decir: no, es que esta Virgen es más milagrosa, no, es que esta Virgen es más famosa, más taquillera, es más querida que las demás. Tengo que volver otra vez a insistir, tengo que recordar que todas las advocaciones de Santa María son la misma Virgen María, exactamente la misma Virgen María, la que recibió a Jesús en su seno, la que lo enseñó, lo educó, lo llevó por la vida, la que estuvo al pie de la cruz. Es exactamente la misma Virgen. Yo les explico a los pequeñitos, lo que pasa es que María se cambió de ropa y se presenta con un modo amoroso,
a la tierra, al país, al lugar, muy cercano a su forma de ser, a su cultura. Se cambió de ropa, pero es la misma Virgen María. Oiga, padre, entonces la Virgen de Juquila ¿es también la Virgen de Guadalupe? Sí, es la misma Virgen María, Madre de nuestro Señor, a quien tenemos que tener también como un gran ejemplo y que nos lleva con el rosario a la escalerita al cielo. Recuerden que este es el mes del rosario, no se olviden, las advocaciones de María son la misma María. En la rola del alma, en la rola del día, queremos escuchar una canción preciosa que se llama In Persona Christi del grupo Gesed. In Persona Christi. Esas palabras de San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En la buena onda, queridos hermanos, nos encontramos en una semana muy difícil. Esta y la siguiente serán las más difíciles de la pandemia. Les recordamos no salgan de casa, les recordamos traten de vivir aceptando pues las normas. Creas o no creas lo que está sucediendo, por favor hazlo, más vale no averiguarlo y caer en grandes errores de muchas personas que pues han cometido cosas graves, ¿no? Incluso se han enfrentado en contra de los doctores porque ahora los sienten enemigos en lugar de sentirlos como los que están salvando a los necesitados. Entonces en ese momento tenemos que estar más atentos a lo que está sucediendo. En la buena onda yo quiero reconocer a las personas que están ayudando, llevando alimento a propios y extraños. Hay una oportunidad, dicen que pongamos un trapito rojo cuando ya no tengamos nada de comida y no tengamos los recursos para poder ir a comprarlos. Incluso se estarán cerrando algunas tiendas y mercados en estos días. Si alguien tiene necesidad de alimento, favor de poner un trapo rojo que sea visible en la puerta o en la ventana de la casa para que sepamos que tiene necesidad y podamos acercarle algo de comida. Hermanos, estamos en la punta, en la situación más álgida de esta pandemia, pero no lo vivamos con miedo, vivámoslo con fe y esperanza, porque unidos en Cristo Jesús somos más fuertes. Que el ejemplo de tantos santos y mártires nos sirva para asumir con valentía y con entrega, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hermanos, les doy la bendición en esta semana para todos ustedes que vamos comenzando. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre sus familias, sobre cada uno de ustedes, sobre los enfermos y reciba a los fieles difuntos. Esto ha sido Espíritu Canal en este inicio de semana. Les mando un gran abrazo de parte de toda la comunidad parroquial de Santa Lucía en Azcapotzalco. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y estoy muy contento de saber que me siguen. Hoy te